Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy agradecido porque hoy me toca tener la responsabilidad de dar la palabra de Dios. Y la verdad es muy importante para mí porque no solo que el hecho de dar la palabra es estudiar, sino que también te ayuda a crecer como persona y sobre todas las cosas poder interpretar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Así que agradecido a Néstor que me ha llamado para que hoy sea el invitado, ¿no? Y me voy a presentar. Mi nombre es Guillermo Vilches y pertenezco a la iglesia de Cusco, acá en Villa Tesey. Y mi familia está compuesta por mi señora Andrea y tengo 3 hijos. ¿Sí? Kiara de 17 años, Aaron de 14 años y Bastian de 9 años. Nosotros hace 10 años más o menos que concurrimos a la iglesia y en los cuales de a poco hemos aprendido y hemos entendido la voluntad de Dios en nosotros. Entonces hoy nos sentimos agradecidos y seguimos creciendo junto a Dios. Y estamos agradecidos porque el Señor ha tocado nuestros corazones y hace que nuestra vida sea diferente, ¿sí? Participamos en la obra de Dios, trabajamos con los hermanos y tratamos de que la obra de Dios realmente sea cumplida, ¿no? El Señor trabaja con cada uno de nosotros y nosotros tratamos de estar dispuestos porque así Dios lo requiere. Así que agradecidos por todo eso. También les quiero agradecer a todos ustedes, a la iglesia de Mariló, por la invitación y sobre todas las cosas quería recordar, ¿se acuerdan esa tarde que fuimos al recreo aquí a Santa María? Y donde hemos compartido un día hermoso con ustedes y donde hemos también compartido la palabra, juegos, y ahí conocí a muchos de ustedes y algunos me acuerdo y otros no tanto. Entonces Dios quiera que esto termine pronto, esta pandemia, y podamos realmente juntarnos nuevamente y poder participar y poder conocernos un poco más, porque de eso se trata también, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por esto, pero vamos a lo que es importante en el día de hoy, que es la palabra de Dios. Así que acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 27, ¿sí? Donde vamos a hablar de una tormenta en la cual, una tormenta inesperada, ¿no? Inesperada para algunos, pero no para alguien, ¿sí? Aquí nos narra en este relato que Pablo era prisionero y es llevado en el barco, ¿sí? Pero surge una gran tormenta. Es decir, nosotros muchas veces los días son hermosos, como en el día de hoy, pero otras veces los días son llenos de nubarrones, de tormentas, de tempestades, en los cuales a veces las tormentas avisan y a veces no. Por ejemplo, como nos pasó este año, este coronavirus, que no nos avisó, que no sabíamos cómo era, que hasta el día de hoy nos llenas de incertidumbre, ¿sí? Si bien Dios quiera que esta sea la última etapa, no sabemos cuándo esto se va a terminar, ¿sí? Y estuvimos cada uno en sus hogares, porque así el gobierno lo dispuso, por nuestra salud, y eso se hizo difícil. No solo por el hecho de que uno necesita salir y estar con otras personas, sino también psicológicamente, también por medio de trabajo, porque hay mucha gente que lamentablemente perdió sus trabajos y las cosas fueron feas, fue duro. Pero sin embargo el Señor siempre estuvo con nosotros y el Señor siempre nos alentó, siempre estuvo presente en nuestras vidas. Entonces, primeramente yo estoy agradecido porque más allá de esta pandemia, nosotros pudimos salir adelante, ¿sí? Y siento que es más, que fue una bendición, porque pudimos transmitir la palabra por medio de Facebook, por medio de Instagram, por medio de YouTube. Y no solo que pudimos transmitir la palabra, que pudimos hacer que la palabra se distribuya, sino que también mucha gente que no va a la iglesia ha escuchado la palabra, familiares, amigos, y eso es importante. Por eso debemos aprovechar cada momento. El Señor utiliza estos momentos para que su voluntad también se haga. Y por eso nosotros, siendo los instrumentos, debemos estar a disposición
y debemos dar lo mejor de nosotros para que la voluntad de Dios siempre y siempre y siempre se cumpla. ¿Sí? Importantísimo. Así que vayamos al capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Debemos entender de que Pablo era un prisionero. Pero Pablo, siendo prisionero, porque ya fue varias veces prisionero, se ha convertido, cuando estuvo en la cárcel, se ha convertido en un líder. ¿Sí? Ha estado preso ante los jueces y él se ha convertido, ante los reyes, perdón, y él se ha convertido en un juez. En este momento, en la barca, él se convierte en el capitán del barco. ¿Sí? Vamos a ir leyendo y te vas a dar cuenta por qué él se convierte en el capitán siendo prisionero. Es increíble, ¿no? Muy bien. Entonces él anima también a la tripulación a calmarse, a comer, a salir adelante. A salir adelante, más allá de las circunstancias, más allá de los momentos que estaban pasando. Así que yo a este capítulo, a esta historia, le puse 3 puntitos para ser un poquito más práctico y para poder entender un poco más de la palabra. El primer punto lo llamé el poder del enfoque. ¿Sí? El poder del enfoque. Vayamos al versículo número 9 del capítulo 27, que dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Sí? Acá nos cuenta que el barco debía pasar más adelante, el versículo número 7, fíjate lo que dice: navegamos muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salomón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad del Asia. ¿Sí? Él tenía que pasar tenía que pasar por el mar. De este lugar se iba a Roma. Llevaban a Pablo a Roma. Para Pablo, él sabía que el Señor tenía algo preparado para él. Sin embargo, Pablo, siendo prisionero, sabiendo y conociendo, él sabía que en ese lugar, en ese momento de la marea, porque surgían tormentas fuertes. ¿Saben cómo le llaman esas tormentas? La tormenta perfecta. ¿Por qué se le llama así? Se le llama la tormenta perfecta no porque sea perfecta, porque sea linda, porque sea bella, sino porque todos los factores se combinan, ¿sí? Y se produce algo tenebroso, ¿sí? Es decir, el aire cálido con el aire frío, ¿sí? Donde hay mucha humedad, mucha densidad, muchos vientos huracanados. También por momentos hay nieve, rocío. Entonces toda esta ola de clima, se puede decir, se juntan y chocan y hacen que esta tormenta sea perfecta, ¿sí? Hace que sea perfecta porque todo se combina. Pero es una tormenta terriblemente fuerte y difícil de pasar, difícil de soportar. Y Pablo sabía de esto. Entonces Pablo les advierte y le dice: es mejor que esperemos antes de salir, porque podemos correr riesgo de que esta tormenta se dispare. Pero vos fíjate, muchas veces nosotros como personas no oímos la voz de Dios, ¿sí? Pablo era un hombre espiritual y él tenía a Dios con él y tenía a Dios en su corazón. Entonces él sabía, porque al ser espiritual una persona puede entender qué puede llegar a pasar, porque Dios te avisa. Sin embargo, el centurión no le hizo caso a Pablo. ¿Cómo le va a hacer caso a un prisionero, a un judío, a alguien que estaban llevando preso? Sin embargo, le hace caso al capitán del barco. Y el capitán del barco seguramente habrá dicho: esto lo paso de taquito. Me va a decir a mí que tengo estudio, que tengo kilómetros navegando. Una persona que tiene tanta experiencia como yo, ¿cómo no voy a poder soportar pasar esta marea? Entonces el centurión no le hace caso a Pablo, a un hombre espiritual. Le hace caso al capitán del barco. Y muchas veces nosotros nos sentimos
o estamos atravesando por una tormenta y no hacemos caso a la voz de Dios. Yo te pregunto a vos, que estás del otro lado, cuando pasás por momentos difíciles, ¿le haces caso a Dios? ¿Escuchás la voz de Dios? ¿O haces oído sordo que todo pase? Muchas veces nosotros dejamos que la tempestad nos tape y dejamos a Dios de lado, ¿sí? Y nos preguntamos y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor no está presente? Pero el Señor sí te habla. El tema es que no lo buscamos. El tema es que no oramos. Y el tema es que no tenemos comunión con Dios. Debemos tener comunión. La comunión es importantísima. La oración es importantísima. Cuando vos tenés comunión con Dios, yo te puedo asegurar que el Señor siempre va a estar en primer lugar. Y si el Señor está dentro de la barca, todo es diferente. Como le pasó a Pablo. ¿Sí? Como le pasó a Pablo. Pero muchas veces nosotros dejamos que las cosas pasen o le hacemos caso a las cosas que no son de Dios, a las cosas terrenales. Y no escuchamos la voz de Dios. Ha pasado también en el Antiguo Testamento, si vamos un poquito más atrás. Noé era un hombre espiritual. Y Noé sabía, porque el Señor le había dicho que prepare una barca. ¿Sí? Noé sabía de la tempestad que iba a venir. Pero los demás se reían de Noé. Decían, este viejo loco, ¿qué puede hacer? ¿Qué está haciendo este viejo loco? Y sin embargo, la tempestad vino y todas esas personas murieron, salvo Noé y su familia, porque fue aquel que escuchó la voz de Dios. ¿Sí? También pasó, ¿se acuerdan? En Jonás. Jonás también pasó por una tempestad y fue tirado al mar por unos navegantes. Y sin embargo, por unos pesqueros. Y sin embargo, ¿por qué pasó esto? Porque Jonás no escuchó la voz de Dios y no hizo caso a Dios. Hizo caso a lo que él quería y no a lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sí? También cuando los discípulos no hicieron caso y tomaron la barca y navegaron por medio de tempestades. Pero el Señor hizo que esto pasara para que su poder se manifestara cuando Él apareció en el medio de la tempestad. Cuando Él durmiendo le dijo a todos, si cayó la tempestad, le dijo a la tempestad que se pare. Y de esa forma demostró una vez más que Él es el Rey, que Él es el dueño de este mundo. ¿Sí? El poder de Dios se manifestó. Por eso debemos escuchar la voz de Dios. Debemos oír la voz de Dios. ¿Sí? Hay tempestades que nos cuestan pasar. Hay tempestades que nos cuestan, como la del coronavirus. Muchas personas lamentablemente han perdido su vida. Muchas personas han perdido familiares y están hoy pasando un momento de tristeza, desolado. Yo también te pregunto, ¿a Dios lo tenés en tu barca? Si lo tenés en tu barca no hay nada de qué temer, porque por más que la tempestad ha pasado, el Señor te va a proteger y te va a cuidar de todo mal. ¿Sí? Si está Dios en tu barca, quédate tranquilo, que el Señor va a manejar la situación. Por eso debemos poner siempre al Señor en primer lugar. ¿Sí? Muy bien, este es el primer punto. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Sí? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sí? El centurión desoyó la voz de Dios. El centurión no era un hombre que tenía al Señor en el corazón e hizo lo que él quiso, lo que él creía, lo que él cree que el ser humano puede pasar. Cuando el ser humano simplemente es un ser humano y que Dios es más poderoso, debemos estar atentos a lo que el Señor quiere para nosotros y hacer caso. Debemos hacer caso. Este es el primer punto, el cual yo lo llamé el poder del enfoque. Debemos enfocarnos en Dios, en lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? El segundo punto lo llamé conocer tus propósitos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocer
los propósitos que Dios tiene. Porque de esa manera, y sabiendo lo que el Señor quiere para nosotros, sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que su obra se cumpla, no nos vamos a equivocar. Pablo sabía muy bien lo que iba a pasar, pero Pablo, estando con el Señor, estaba tranquilo, más allá de que él era un prisionero y que iba a pasar también por la tempestad. ¿Sí? Dice el relato que hay 275 personas que están aterrorizadas en este barco. Porque el barco, yo me imagino, en medio de una tempestad, lluvia, tormenta, rayos, vientos huracanados, ¿sí? Frío, y el barco moviéndose de un lugar a otro. No era un barco como los de ahora, era un barco completamente seguro, de madera, chico, entraría agua por todos lados y el barco se movería de un lugar a otro. ¿Sí? Todo oscuro, no había luz, era de noche y la tempestad se hizo... Era de noche, no solo porque era de noche, sino porque pasaron 14 días, mira lo que te estoy diciendo, 14 días dentro de esa tempestad. Entonces el cielo se nubló, el cielo era negro, no había luz, no se podían ver entre ellos, la tormenta era terrible, olas, imagínate lo que habrá sido, de terror, ¿no? ¿Cómo soportar 14 días dentro de una barca, sabiendo que en cualquier momento, no solo que entra el agua y la barca se hunde, sino que puede volcar, y que en el medio de esa tempestad no hay nada que pueda salvarte, que pueda salvar tu vida? ¿Sí? Pero de esas 275, el relato nos dice que hay 276. ¿Por qué? Porque ese 276 es Pablo, aquel que llevaba paz y calma a la tripulación, aquel que tenía a Dios en el corazón. ¿Sí? Vos fijate lo que dice el versículo 21 del capítulo 27. ¿Sí? Vamos rápido con la lectura porque estamos sacando puntos para entender un poco más realmente la voluntad de Dios en este viaje. Capítulo 27, versículo 21 dice: más como Pablo, 27, no di vuelta la hoja, acá está, aquí estamos, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sí? En medio de la tempestad, Pablo se para, ¿sí? Y los amonesta, los reta. Le dice: me hubiesen escuchado que dije que no había que partir. Creo que no es momento, me parece a mí, ¿o no? No es momento en medio de la tempestad, en medio de todo este calvario, que una persona se levante y me arrete cuando ya no hay nada que hacer. Ya estoy en medio de esta tormenta. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando pasamos por tormenta, el Señor siempre te dice, para que aprendas, te dije que no hagas esto, te dije que no tomes esta decisión, porque tiene consecuencias y no son buenas. Te lo dije, te dice el Señor, pero no te lo dice para ser pesado, te lo dice para que aprendas, para que la próxima vez no cometas el mismo error, para que escuches su voz. Él sabe lo que tenés que hacer, Él sabe que es lo mejor para tu vida. Te lo dije, le dice el Señor. Pablo amonesta y le dice: me hubiesen escuchado, me hubiesen escuchado. Luego dice en el versículo 22, pues ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Sí? Les dice que tengan buen ánimo más allá de esto que estaban pasando. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este hombre? Pablo está diciendo que no va a haber pérdidas de vida, que todos van a ser salvos. Solo la nave va a ser aquella que se destruya. Pero, ¿estamos todos locos? ¿No? Este hombre se levanta, primero me regaña y luego me dice que nos quedemos tranquilos y que tengamos buen ánimo en medio de una tormenta. ¿Cómo hago para tener buen ánimo cuando pienso que mi vida se va a terminar? Sin embargo, Pablo los exhorta a tener buen ánimo. ¿Sí?
Él siendo prisionero, les dice que tengan buen ánimo. ¿Y por qué? Porque él siendo un hombre espiritual, tiró el ancla más poderosa a la tripulación. Fíjate lo que les dice en el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sí? Él se levanta, les regaña y le dice que no teman, le dicen que nadie va a salir herido, porque él estuvo con el ángel de Dios. Que se queden tranquilos, que no teman, que todo va a pasar. ¿Sí? Pero en cierta forma le está diciendo, hay que oír la voz de Dios. Y cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios le dice sí, es sí. Entonces Pablo los anima y luego de pasar estos 14 días, estos 14 noches, porque eran completamente noches, de diluvio, de tempestad, de angustia, Pablo los anima y le dice, cuando la tempestad se empieza a calmar, que vayan y coman, que se alimenten. Él siendo un prisionero, ¿sí? Los anima. Fíjate lo que dice en el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que viajáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. ¿Sí? Pablo, a pesar de esta tormenta, y cuando todo se empieza a calmar, él los exhorta y le dice que coman, que beban, que se alimenten, porque la vida sigue. Pero a la vez tiene el valor de levantarse ante todos, de tomar el pan y orar. Agradecer a Dios porque estaban bien. Agradecer a Dios porque de esta tormenta fueron ilesos. ¿Sí? Qué importante es ser agradecidos. Qué importante es ser agradecidos. Es tremendo. Tenemos que agradecer, tenemos que ser agradecidos. Yo agradezco cada mañana de que me levanto, de ver por la ventana que hay un sol radiante. Cuando llueve también agradezco. Agradezco a Dios por mi vida, por la vida de mi familia. Agradezco a Dios porque sé que está en control de todas las cosas. Qué importante es ser agradecido. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No te dice que des gracias solamente cuando pudiste pasar la tormenta. No te dice que des gracias solamente cuando algo que vos pediste se te cumplió. Te dice que des gracias en todo. En todo. Si estás pasando un mal momento, da gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te está enseñando. Las pruebas, ¿sí?, no vienen solamente para tener fe en Dios y confiar en Él, ¿sí?, que debemos hacerlo. Las pruebas vienen para forjar nuestro carácter, ¿sí?, para hacernos crecer, para entender un poco más cómo es vivir cerca de Dios. Cuando vos creces, podés estar preparado para la voluntad de Dios. Dios te va a forjar, Dios te va a trabajar de una manera para que vos crezcas. Hay un cuento, una historia, que cuenta de un pescador, ¿sí?, que estando en la orilla pescando, había varias piedras.
una de esas piedras gigante, él la empieza a raspar, ¿no? Porque le llamó mucho la atención. Era muy grande esa piedra. Y se da cuenta que era un mármol. Entonces este hombre, que era no solo un pescador, sino que era escultor, cuando vio que era mármol, dijo, bueno, me lo llevo para mi casa. Bueno, se lo lleva a su casa y empieza a trabajar esa piedra. Dice la historia que luego de unos días viene un amigo a visitarlo. Y cuando entra a su casa, había una escultura tapada con una sábana y le dice el amigo, ¿qué es lo que tenés acá? ¿Puedo verlo? Y este le dice, claro que sí, destapalo y ve. Cuando lo destapa se encuentra con un caballo hecho de mármol precioso. El amigo queda anonadado y dice, wow, qué hermosura, ¿cómo hiciste? ¿Sabes cuál es la respuesta de este hombre? Es una respuesta graciosa, pero real. Le dice, saqué todo lo que no era caballo. ¿Sí? Es decir, fui tallando, sacando todo lo que no era caballo. ¿Qué quiero contar con todo esto? El Señor hace eso con nosotros, con nuestra vida. ¿Sí? El Señor empieza a tallarte, te empieza a moldear, pero para moldearte duele, porque los cambios duelen. El Señor te empieza a moldear despacito, y duele, pero empieza a cambiar, empieza a descubrir, ¿sí? Y empieza a que vos empieces a entender realmente cuál es su voluntad y cómo es caminar junto a Cristo. Porque caminar junto a Cristo no es fácil. Sabemos que no es fácil. Vamos a pasar por millones de problemas, millones de tormentas. Pero tenemos que tener fe, tenemos que experimentarlo, tenemos que crecer en el Señor. ¿Sí? Y que la voluntad de Dios se realice. No la tuya ni la mía, sino la del Señor. Por eso debemos abrazarnos a Él y dejar que el Señor moldee nuestra vida, como hizo con este escultor. ¿Sí? Así que muy importante es entender que el Señor trabaja con nosotros. Y muy importante, como dije hoy, ser agradecidos. ¿Sí? Como hizo Pablo. Se paró en medio de la barca y agradeció a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo número 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. ¿Sí? Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Sí? Animó a la tripulación. No lo pudo hacer el centurión, no lo pudo hacer el capitán del barco, ¿sí? No lo pudo hacer el que manejaba las velas, ¿sí? Lo hizo Pablo, un prisionero que tiene a Cristo en el corazón. Y por eso pudo animar a toda esa tripulación. ¿Sí? Es importantísimo esto. Pero para terminar, hay un tercer puntito, que lo llamé dejar que Dios tome el timón. Debemos dejar que Dios tome el timón. ¿Sí? En la palabra dice que hay 276 tripulantes. ¿Sí? Pero te voy a decir que hay uno más. Hoy te dije que había uno más, que es Pablo. Ahora te digo que hay un tripulante más, que se llama Dios. Dios es un tripulante más, porque Dios viajaba en la barca. Por eso hoy te pregunté si pones en tu barca, en tu vida, a Dios. Cuando viajas junto con Dios, las tormentas son diferentes, se pasan, ¿sí? Tenemos que soportarlas, y las soportamos porque Dios nos da esa fortaleza que nosotros no tenemos, ¿sí? Pero la pasamos. Así que Pablo anima a esta tripulación. Vayamos un poquito más atrás para entender este punto que yo lo llamé dejar que Dios tome el timón, ¿sí? Pablo dice en el versículo 24, Pablo dice, no temas. Esta palabra en la Biblia, ¿sabe cuántas veces está? 365 veces se repite en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Coincidencia o no? Una para cada día, digo yo. 365 veces dice la palabra de Dios, no temas, para animarte, para que sepas que el Señor siempre te va a decir que no temas.
No importa por lo que estés pasando. No temas. No bajes los brazos. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Sí? Y si la voluntad de Dios es que te vaya mal para nosotros, si la voluntad de Dios es eso, hay que aceptarlo. Agradécelo. Agradece. No temas. No temas. Dios quiere que estar en tu barca. Y es la manera de no temer, la manera de seguir firme y adelante. ¿Sí? Muy bien. Pablo llega finalmente a Roma y los planes de Dios no se alteran. Porque los planes de Dios, más allá de todo lo que pueda llegar a pasar por culpa del hombre, siempre se concretan. ¿Sí? Dios siempre hace que todo se concrete. Por eso debemos confiar y debemos tener confianza en aquel que nos amó. Para terminar, vayamos al último versículo que voy a leer en el día de hoy de este capítulo, versículo número 20, que para mí es uno de los versículos más triste y desalentador de la palabra de Dios. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Versículo número 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sí? ¿Qué dijo? Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Perdieron las esperanzas. Perdieron toda esperanza de salvarnos. Por eso debemos confiar en Dios como hizo Pablo. Si Dios está en la barca, ¿sí? No vamos a perder las esperanzas. Quédate tranquilo que no vamos a perder las esperanzas. En este momento que estamos pasando terrible de este coronavirus, en el cual fuimos aislados, en el cual vimos cosas muy feas, en el cual muchos le ha tocado de cerca. Si Dios está en tu barca, quédate tranquilo que su voluntad se va a realizar. Y debemos aceptarla y debemos agradecer a Dios porque está con nosotros. Eso es lo importante, que esté con nosotros. ¿Sí? Eso es lo importante. Así que en el día de hoy les quiero primeramente agradecer a todos ustedes por escucharme, pero sobre todas las cosas porque juntos podemos aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? En este capítulo 27 de Hechos, que a mí me llamó mucho la atención, porque no solo que pasaban por una tormenta, sino porque al ver que Pablo estaba prisionero, digo, ¿cómo se va a convertir en capitán este hombre? Y claro, ¿cómo no se va a convertir si lleva a Dios en el corazón? Así que en el día de hoy repasemos, vimos 3 puntos. El primero, el poder del enfoque. Debemos enfocar nuestra mirada siempre ¿en quién? En el Señor, en Dios, siempre en Él. El segundo punto, conocer tus propósitos en Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Vamos de la mano junto a Dios. Y olvídate, quédate tranquilo, que el Señor está contigo y no hay de qué temer. Y en tercer lugar, dejar que el timón, lo más importante, dejar que Dios tome el timón. ¿Sí? Como hizo Cristo, murió en una cruz por vos y por mí, por cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Lo más importante y más bello que ha pasado es que al tercer día el Señor resucitó, ¿sí? Y venció la muerte, venció el pecado y nos hizo partícipe de esto. Hoy nuestra vida es entregada a Él y la palabra dice que nueva criatura eres, que todas las cosas son hechas nuevas. Así que si confías en el Señor y crees en esto, en que Cristo murió por vos, por mí, que entregó su vida, que su sangre preciosa nos limpió de todo pecado, dice la palabra de Dios que serás libre por la eternidad, que serás salvo por la eternidad. ¿Sí? Y que el Señor hoy está dando, que hoy el Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros en los cielos, en los lugares celestiales, donde no hay tormentos, donde no hay dolor. Qué bello, ¿no? Así que confiemos en Cristo. Hermanos, los animo para que confiemos en Cristo, para que lo pongamos en la barca, para que el Señor siempre esté en primer lugar. Oren, no se olviden de orar. Oren, oren mucho. Que la presencia de Dios esté presente siempre. No dejen que el Señor camine a su lado. Es lo más importante que nos puede pasar como persona, tener a Cristo en el corazón. Gracias a toda la iglesia de Mariló.
Les agradecemos desde acá, de lejos, yo en representación de la iglesia de Cusco, les agradezco. Gracias, Néstor, también por la invitación, y esperemos vernos pronto, ¿sí? Así que muchas gracias por todo. Antes de terminar, oremos, ¿sí? Porque debemos agradecer, ¿sí? Oramos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día. Te damos las gracias porque tu palabra se ha manifestado, porque tu palabra nos has enseñado. Y te pedimos que tú tomes el timón de la barca, que estés en primer lugar siempre, que en medio de estas tempestades que estamos pasando, tú siempre estés en primer lugar, porque es la única forma que nosotros tenemos, no solo de salvarnos, sino de andar bien, de saber que tenemos protección y que más allá de todo lo que pase, sabemos que se hará tu voluntad. Te agradecemos, Señor. Te damos las gracias por todo. Te pedimos por la iglesia de Mariló, que tú la bendigas, que cada hermano pueda realmente entender de tu palabra y que realmente puedan estar participando de ti, que puedan ser instrumentos para que tu voluntad se haga. También te pedimos por la iglesia de Cusco, por los hermanos de Cusco, por cada uno de ellos, para que también podamos estar plenamente en comunión contigo y que podamos crecer junto a ti. Gracias por todo lo que nos das, te damos las gracias por Néstor, te pedimos también tus bendiciones por él, por su familia y también por cada hermano de la iglesia. Gracias, Señor, te lo agradecemos todo en el nombre de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, nos estamos viendo pronto y esperemos que esto realmente pase pronto. Gracias, los quiero y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.